Buenas, ya volvieron. ¿Ya están? Sí, profe. Bueno, vamos a ver los aspectos generales, por lo menos de hemisferios cerebrales. Hoy empezaron con el profe Román Cerebro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, em, a ver un poquitito. Los hemisferios cerebrales, en general, ustedes saben que prácticamente es todo lo que corresponde a la mayor parte del encéfalo, ¿sí? O sea, todo lo que vemos prácticamente es hemisferio cerebral, ¿sí? En general están separados estos hemisferios en dos, ¿verdad? Un lado derecho y un lado izquierdo, ¿sí? A través de un surco que está en el medio mismo, que siempre sigue manteniendo por lo menos el mismo nombre, ¿verdad? Que es lo que ya conocíamos, ¿verdad? Que es el surco sagital, ¿verdad? Que es prácticamente el surco de la línea media. Eso parte de nuestro, lo que sería el encéfalo en dos partes, un hemisferio derecho e izquierdo, ¿sí? O sea, el surco longitudinal cerebral, ¿está? En general, este surco contiene a lo que sería el pliegue de lo que es la dura madre, ¿verdad? Que en general nosotros le llamamos la hoz del cerebro, ¿verdad? Que era lo que se insertaba también en el cráneo, ¿verdad? Sí, deja su impresión y su inserción ahí, la hoz del cerebro. Esta también vamos a encontrar dentro de ese surco a las arterias cerebrales anteriores. Eso también vamos a hablar más adelante, que en general las arterias están prácticamente acá, en lo que sería el medio del encéfalo o en el medio de lo que sería ambos hemisferios formando un polígono que se llama polígono de Willis. Este polígono se va a encargar de vascularizar cada una de las partes, ¿verdad? Del encéfalo, ¿está? Y por supuesto, todo lo que forma parte ahí dentro del cráneo, ¿está? Entonces, en general, como son dos hemisferios partidos, uno derecho, uno izquierdo, tienen que tener una cierta conexión, no puede ser que no estén juntas, ¿verdad? Entonces hay algo que les conecta, hay algo que está metido ahí en el medio que conecta ambos hemisferios. Y en general, eso que conecta los dos hemisferios se llama cuerpo calloso, ¿está? Conecta el hemisferio derecho e izquierdo a través de una línea media, prácticamente. Ahí en el medio mismo está conectando los dos hemisferios. Está, y en general vamos a encontrar, ya dijimos, acá hay un pliegue de la dura madre que forma parte de la hoz del cerebro. Y acá vamos a encontrar otro pliegue formando lo que es el tentorio o la tienda del cerebelo. Así como hay una tienda, ¿verdad? O sea, una hoz que está prácticamente tapizando todo lo que es el encéfalo, lo mismo vamos a encontrar para el cerebelo. ¿Está? Entonces vamos a encontrar otra tienda ahí que se llama tentorio, le llamamos en este sitio. ¿Está? Y en general vamos a encontrar que el encéfalo, perdón, el encéfalo lo que hace es prácticamente em, ¿cómo decir? Para aumentar la superficie de lo que es el encéfalo, en general se pliega, ¿sí? Se pliega y forman estas cositas enrolladas que se llaman circunvoluciones, ¿sí? Entonces, en general, esto hace para aumentar la superficie, ya que tienen demasiadas tareas que hacer, entonces para aumentar su superficie se enrollan, ¿está? O se pliegan. Entonces, a eso se le llama circunvolución. Y cada circunvolución va a estar otra vez separada de la otra a través de surcos, ¿está?
Entonces hay muchísimos surcos y hay muchísimas circunvoluciones. ¿Está? Cada una de estas circunvoluciones también van a tener metidas ahí las meninges. ¿Está? Y por supuesto el líquido cefalorraquídeo que también va a recorrer, también van a recorrer las arterias, las venas. ¿Está? Pero nosotros prácticamente nos centramos en conocer las principales. ¿Está? Entonces, prácticamente no vamos a conocer este surco, cómo se llama, esta circunvolución, cómo se llama, sino que vamos a conocer las principales y las más grandes. Prácticamente así nomás luego se divide, ¿verdad? Entre las principales y las grandes circunvoluciones. ¿Está? Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a estudiar. Acá está el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y ahí en el medio se ve la línea media que está conectando ambos, que es el cuerpo calloso. ¿Está? Bueno, entonces, en general están separados a través de surcos. ¿Está? Y en general también cada lóbulo va a tener el nombre del lóbulo que está relacionado con el hueso de la zona. ¿Está? Entonces, a ver un poquitito. Esto, que es el lóbulo frontal, está prácticamente entonces relacionado con el cráneo, con la parte frontal, con el hueso frontal. Lo mismo pasa a esta parte que es parietal, temporal y occipital. ¿Está? De nuevo, en cada una de las partes van a tener otra vez circunvoluciones que van a ser llamadas de forma, eh, cada una por su nombre propio. ¿Está? Entonces, cada lóbulo tiene el nombre del hueso a quien corresponde en el lugar. ¿Está? Y en general tenemos los surcos, por decir así, los surcos más grandes, más conocidos y los que nos interesan por lo menos conocer. ¿Está? Están, a ver un poquitito. Acá tenemos el surco central, ¿sí? Acuérdense, esto es frontal, ¿sí? Y esto va a ser occipital. Una forma de conocer así mirando que esto es frontal y no es esto frontal es mirando que la parte occipital siempre está más baja que la parte frontal y aparte acá tiene que estar el cerebelo. ¿Está? Es el lugar del cerebelo. Entonces, donde está esto se relaciona con la parte occipital y el resto va a ser el frontal. ¿Está? Entonces, esa es una parte, una forma de diferenciar cuál es el lóbulo frontal y cuál es el lóbulo occipital. ¿Está? Entonces, vamos a encontrar los surcos central al parieto occipital. Este es el central al parieto occipital. Los surcos laterales que corresponden a esta zona, al lateral. Y a los calcarinos que en esta imagen, acuérdense que esto es mirando de hacia afuera, o sea, es la cara externa prácticamente del encéfalo. Y esto es en un corte sagital, viendo de costado la parte medial. Ahí está, entonces esto agarramos, giramos y le miramos en la parte medial y acá vamos a encontrar al surco calcarino, que más o menos se corresponde con el surco lateral. ¿Está? Prácticamente estos son los límites para poder designar la división de los hemisferios en sus lóbulos. ¿Está? A través de estos surcos vamos a dividir cada hemisferio en sus surcos principales. ¿Está? Entonces, este surco que cruza acá, ¿sí? Se llama surco central. Este realmente es muy importante porque prácticamente da dos, por decir así, dos circunvoluciones importantes. ¿Está? Por delante de este surco y por detrás de este surco hay dos cosas importantes. A ver un poco. Bueno, acá está la gran división, ¿verdad? Surco central, lóbulo frontal, parietal. Acá vamos a encontrar el parieto occipital, dividiendo el occipital de los lóbulos parietales y temporal. Y acá el lóbulo lateral que divide hacia abajo a la región, perdón, al lóbulo temporal.
y el surco calcarino otra vez en esta imagen. ¿Está? Bueno, entonces, el surco central, por delante del surco central vamos a encontrar las neuronas que responden por lo menos a las células, o sea, van a estar las células motoras, ¿está? O sea, van a estar todos los que van a dominar por lo menos la parte del movimiento del cuerpo, pero acuérdense que si vamos a hablar de una vía descendente, estas neuronas, o sea, su información se tiene que decusar, se tiene que trasladar al otro lado, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? En general, estos movimientos, estas neuronas que se decusan al otro lado, en general van a mover el lado contrario del hemisferio en el que está. Entonces, siempre va a ser del lado contrario. Y por detrás de esto, ¿sí? Se va a encontrar la parte sensitiva. ¿Sí? La parte sensitiva que también va a recibir, acuérdense que la parte sensitiva, toda la información va a subir hasta la corteza. ¿Está? Somatosensorial, o sea, ya corresponde al lóbulo en general parietal. ¿Está? Entonces también va a ser del lado contrario, porque también esa información se tiene que decusar, o sea, tiene que trasladarse al otro lado. ¿Está? Y este surco en general es el único surco que prácticamente parte toda la línea en los lóbulos. ¿Está? ¿Por qué? Porque del lado medial también la encontramos, ¿verdad? O sea, prácticamente parte realmente lo que es el cerebro o el encéfalo, perdón, en dos lóbulos. ¿Está? Bueno, en general encontramos otra circunvolución, o sea, son dos circunvoluciones marcadas a través del surco central. ¿Sí? Eso es súper importante recordar que ese surco parte en dos circunvoluciones importantes por la información que recibe. Ahí está. Y el surco lateral, esto que vemos acá, en realidad es también profundo, ¿sí? Y en general parte en lo que sería dos superficies, inferior lateral, ¿sí? Inferior y lateral, ¿está? Y está formado realmente por algo que es cortito, ¿verdad? No es muy largo este surco. Y en general divide en tres ramas principales. A ver si tengo otra imagen. Acá, ¿verdad? Esto es el surco prácticamente lateral y se divide en tres ramas, ¿verdad? Una rama horizontal o anterior, una rama ascendente o anterior y la rama posterior. Está que va a dividir, por supuesto, en cada una de sus circunvoluciones. Entonces, ese surco lateral divide otra vez en tres ramas. ¿Está? Y, a ver un poquitito. Ay, de esto nos olvidamos. Bueno, enseguida voy a comentar otra vez. El surco central se divide también el lóbulo frontal en estos, ¿verdad? El surco precentral, el frontal superior, frontal inferior, y cada uno va a dar su circunvolución específica, ¿verdad? O sea, el lóbulo frontal también tiene sus subdivisiones, otra vez, pero el lóbulo frontal, pero el surco central es la que nos marca el contenido de las informaciones, ¿verdad? Que van a llevar y van a traer hasta la corteza. ¿Está? Bueno, también tenemos, aparte de estas tres ramas que están dadas a través del surco lateral, tenemos la denominada ínsula, ¿sí? Que se ve en este caso, a ver, acá se tiene que ver. Tenía otra imagen.
Bueno, en general la ínsula se tiene que encontrar por debajo del surco lateral profundo, ¿verdad? O sea, en la cara profunda encontramos otra vez al surco lateral y tenemos que encontrar por abajo, ¿verdad? Está entonces desde esta imagen que corresponde a la parte superficial o a la parte externa de lo que es el encéfalo, no le vamos a poder ver a no ser que levantemos este lóbulo para poder ver la ínsula. Está entonces la ínsula en esta imagen no se puede ver, sí se puede ver en esta región que más o menos corresponde a la cara eh, medial. Está porque acuérdense que está por dentro de lo que es el surco lateral profundo. Está. Y tenemos después, por último, el surco, que es esto también, esto y esto, ¿verdad? Que es el surco parieto-occipital, ¿sí? Que en general va a dividir lo que es el polo occipital de los parietales y temporal. ¿Está? Y acá en general ese surco con el surco calcarino se van a juntar para, o sea, dividir en dos otra vez lo que sería este lóbulo, que prácticamente es el lóbulo occipital y temporal. ¿Está? Bueno, entonces el surco calcarino en general se encuentra, o sea, se ve solamente en este corte. ¿Sí? O sea, se ve hacia la cara medial de lo que sería el encéfalo o los hemisferios, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando de un solo hemisferio porque ya partimos lo que es el encéfalo, ¿está? Entonces, en general se relaciona también con esto, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces se relaciona con lo que sería el cuerpo calloso, este surco, ¿verdad? ¿Está? Y en general tampoco es muy largo, es cortito, ¿sí? Y como les dije, ¿verdad? Em, se continúa con el surco parieto occipital, ¿está? Bueno, acá. Entonces, acá tenemos el surco central. Por delante y paralelo a él también vamos a encontrar al surco precentral, ¿sí? Y en general, por lo que sería por atrás de esto y por enfrente, por decir así, por la cara anterior del surco central, es que vamos a encontrar la circunvolución que se va a corresponder con la parte motora. ¿Está? Entonces, prácticamente en el lóbulo frontal vamos a encontrar 3 surcos y 4 circunvoluciones entre ellas. ¿Está? El surco precentral, ¿sí? Y que va a contener, por supuesto, ahí a la circunvolución precentral. Cada uno va a tener su nombre correspondiente. Y el surco frontal superior, inferior para la circunvolución frontal superior y media, ¿verdad? Por supuesto que la última va a ser una circunvolución frontal inferior, ¿verdad? Si este es el surco frontal, lo que tiene que estar abajo sería su circunvolución, que va a ser circunvolución frontal inferior. Cada uno va a tener su nombre propio relacionado al nombre del surco. ¿Está? Y lo mismo pasa con los surcos parietales, ¿sí? Solamente que ahí la división es surco intraparietal, ¿verdad? Se va a ver en esta imagen prácticamente. Y se divide en dos circunvoluciones, parietal superior e inferior, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Surco intraparietal, ¿está? Que le llama también el libro lobulillos, ¿está? Bueno.
Y los surcos temporales, ¿verdad? Los surcos temporales que son dos, superior, a ver, superior e inferior. Ahí está, y divide por supuesto a las circunvoluciones superior, media, a ver, e inferior. Acá, superior y media, ¿verdad? Cada uno va a tener su circunvolución correspondiente al nombre, ¿verdad? Entonces, dos surcos y tres circunvoluciones que corresponden a la región temporal. Bueno, vamos a pasar entonces esto ahora a lo que sería el cuerpo calloso. Acá dijimos que se veía lo que era el cuerpo calloso, las interconexiones entre los hemisferios, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en esta imagen, ¿verdad? Si acá está el surco sagital que parte en dos hemisferios, ¿sí? Derecho e izquierdo, esto entonces es un hemisferio y este es otro, ¿verdad? En el medio tiene que estar lo que sería el cuerpo calloso, que en este caso se ve en este lugar, ¿sí? Pero que va a unir los dos hemisferios, ¿está? En general, entonces, vamos a decir que las comisuras son las que van a unir y la más grande es la del cuerpo calloso, por eso es la que se nombra con énfasis, ¿está? Entonces, en general, a ver otra imagen. Esta es una imagen en general típica del cuerpo calloso, ¿verdad? En general em, se ve así, ¿verdad? Y la circunvolución que corresponde prácticamente, o sea, la que se corresponde a la forma de lo que es el cuerpo calloso, se llama circunvolución del cíngulo también. ¿Está? Tenía una imagen de estos. Acá está, ¿verdad? Si esto es el cuerpo calloso, ¿sí? Esto es el surco del cíngulo y esto que está acá es la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Entonces, prácticamente estos están relacionados con el cuerpo calloso, ¿está? Podemos ver que el cuerpo calloso también se divide en sus partes, ¿verdad? Que en general nosotros le llamamos rostro, ¿sí? Que el libro le nombra pico, pico le dicen, ¿sí? Pero nosotros le decíamos rostro, o sea, pueden leer en otros lugares, dice rostro, rodilla, ay, perdón, rostro, rodilla, cuerpo y relacionado a la cola, ¿verdad? Ahí está. Que acá también le dan otro nombre, pico y le dicen de otra forma, enseguida me voy a recordar. Está, pero estas son las partes del cuerpo calloso. Entonces, en las otras imágenes lo que vamos a ver son los pedacitos de cada una de las partes. Está, pero en general, si vemos en una imagen lateral, en un corte sagital, se ve de esta forma el cuerpo calloso. Está. Y acá por abajo van a ver que están relacionados también a los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales son el espacio donde están los plexos coroides, donde se forman también, donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿está? Y los ventrículos laterales en general, o sea, siempre son dos, uno por cada hemisferio, ¿está? Por cada hemisferio cerebral, ¿está? Entonces, prácticamente uno va a estar en un hemisferio, el otro en otro hemisferio y se van a unir a través de los espacios. ¿Está? Entonces contienen el plexo coroideo, forman el líquido cefalorraquídeo y acá en esta parte corresponde ya lo que sería prácticamente el tercer ventrículo.
que también es un espacio donde también vamos a encontrar plexo coroideo y donde va a recorrer el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, los ventrículos laterales se ubican o se comunican con el tercer ventrículo a través de agujeros, ¿sí? A ver un poquitito. A través de agujeros. Esos agujeros, porque hay otros nombres también, ¿verdad? Depende del agujero que estamos hablando. El que conecta lo que sería los ventrículos laterales con el tercer ventrículo se llama agujero de Monro, ¿sí? Monro o interventricular, ¿sí? Y el que conecta el tercer ventrículo con el cuarto, después vamos a ver, ¿verdad? Con el cuarto, en general se llama agujero, acueducto de Silvio, el acueducto de Silvio. ¿Está? Entonces, prácticamente el ventrículo lateral se va a lo que sería el tercer ventrículo y del tercer ventrículo pasa a lo que sería el cuarto, sí. Y a través del cuarto cruza lo que sería el conducto ependimario o vuelve a través de otros agujeros para volver a todo lo que sería acá las circunvoluciones, ¿verdad? O sea, es prácticamente el mismo líquido que está recorriendo. ¿Por qué? Porque se reabsorbe y se vuelve a formar. ¿Ahí está? Entonces, si vemos en esta imagen, vemos acá lo que sería la rodilla del cuerpo calloso. Esto es la rodilla del cuerpo calloso, que corresponde a esta zona nada más. ¿Ahí está? Entonces, por abajo vemos a los ventrículos laterales, que ya dijimos, uno para cada hemisferio. Los ventrículos laterales se dividen otra vez, cuando vamos a ver en el capítulo, vamos a ver que se divide en un cuerpo y en astas, ¿sí? Que son tres. Cada asta se va a corresponder con un lóbulo, ¿sí? En general el lóbulo frontal, parietal y occipital. ¿Está? O sea, perdón, temporal y occipital. Entonces, cada uno de estos va a tener otra vez un asta, ¿verdad? Que está intercomunicado con el cuerpo del ventrículo lateral. ¿Está? Entonces, acá vemos un asta que está relacionado acá a la rodilla del cuerpo calloso. En el medio vamos a encontrar esto que se llama septo pelúcido, ¿sí? Y termina en el pilar anterior del fornix. ¿Está? Por debajo vamos a encontrar a los núcleos, que en general son eh, núcleos con sustancia gris. Enseguida vamos a nombrar los que se ven. En los cortes, por lo menos, que generalmente tenemos, se ven muchos de estos. Entonces, es importante conocer por lo menos la forma de cómo vamos a ir viendo esto, porque en realidad se ven, ¿sí? En los cortes también allá en la morgue. ¿Está? Bueno, a ver un poquitito. Bueno, acá dijimos que se comunicaba con lo que sería el tercer ventrículo. El tercer ventrículo acá está relacionado en general con el tálamo. Esta es la posición donde tiene que estar el tálamo. No es que este es el tálamo. Acá tiene que estar el tálamo hacia adentro. ¿Está? Entonces, en esta imagen vamos a ver acá al tálamo. ¿Sí? Quiere decir que esta región más o menos va a corresponder a lo que sería el tercer ventrículo, ¿sí? Fíjense que este es el ventrículo lateral y esto va a ser su asta posterior y asta anterior. Ahí está, entonces el tercer ventrículo tiene que estar en esta zona y el cuarto ventrículo se relaciona ya con el cerebelo. Miren bien que esto ya es vermis del cerebelo y estos son los hemisferios cerebelosos. Entonces, en esta zona más o menos tiene que estar el cuarto ventrículo. Está entonces ventrículo lateral, tercer ventrículo en esta zona relacionada con el tálamo y acá el cuarto ventrículo relacionado con los eh, hemisferios cerebelosos. ¿Está? Por supuesto que siempre vamos a ver esto que es el plexo coroideo de cada uno de los ventrículos. ¿Está? En esto también vamos a ver
estas imágenes que son los folículos superior e inferior y esto que es el cuerpo pineal de la glándula pineal, ¿sí? Bueno, a ver un poquitito y encontramos también acá esto, que en general es la cápsula interna, le llamamos. La cápsula interna es sustancia blanca, ¿sí? Y se divide otra vez en sus partes. Esta es la rodilla, ¿sí? De la cápsula interna, esto es el brazo y esto es el brazo anterior, el brazo posterior de lo que es la cápsula interna. ¿Está? Y eso va a prácticamente separar, por lo menos en la parte acá anterior, de lo que sería la cápsula interna, perdón, el núcleo caudado de estos dos que son el globo pálido y el putamen, que en sí los dos forman parte del núcleo lenticular. Todos estos núcleos, más adelante vamos a ver sus funciones, son sustancia gris. Están los núcleos son sustancia gris y todo esto que está alrededor separando son sustancia blanca. Entonces prácticamente a cada una de esas sustancias se le da un nombre para decir que está separando, por ejemplo, acá el globo pálido del tálamo. Y de este lugar, de este lado, ¿verdad? Sería el globo pálido más putamen o núcleo lenticular de la cabeza al núcleo caudado, por ejemplo. Está entonces cada una de esas relaciones también vamos a ir por lo menos nombrando. ¿Está? Bueno, entonces ya sabemos que los hemisferios cerebrales están formados, todo lo que sería la corteza está formado por sustancia gris y adentro prácticamente está formado por las sustancias blancas, excepto estas zonas que forman parte de núcleos, ¿está? De los núcleos basales, estas son núcleos basales, ¿está? Bueno, a ver un poquitito. Y en general, los núcleos basales son justamente el cuerpo estriado, el cuerpo amidalino, el claustro, todos estos van a formar parte de los núcleos basales que son sustancia gris acá emergidas dentro de lo que es la sustancia blanca. ¿Está? Bueno, a ver un poquitito. Y estas sustancias blancas también, estas sustancias blancas como ya dijimos, la sustancia gris tienen los cuerpos de las neuronas, las sustancias blancas tienen las fibras, ¿verdad? O sea, las fibras nerviosas, las fibras que en general son mielínicas, ¿verdad? Las fibras mielínicas o nerviosas. Y estas fibras se dividen otra vez en tres tipos de fibras según con quién comunica. ¿Está? Siempre estamos hablando de los hemisferios. ¿Está? Entonces se dividen tres tipos de fibras, las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. ¿Está? En general, estas que se llaman fibras comisurales van a conectar las regiones de los hemisferios. ¿Está? ¿Con quién, verdad? Porque eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué conecta con qué, verdad? En general, conecta el hemisferio con el cuerpo calloso. ¿Está? Sí, entonces todas las partes del hemisferio que se conectan o se relacionan con el cuerpo calloso o la comisura anterior, comisura posterior, fornix, con estos, prácticamente van a ser las fibras comisurales. ¿Está? Ahora recuerdo que esto se llama esplenio le llaman, que nosotros le llamábamos cola, ¿verdad? Del cuerpo calloso. Entonces esto es pico, que para nosotros era rostro, y esto es esplenio o cola del cuerpo calloso. ¿Está? Entonces las fibras comisurales son las que van a relacionar entre sí. ¿Está? Y las fibras de asociación son las fibras que conectan las regiones de la corteza del hemisferio
y en general entre ellas, ¿verdad? Y se pueden dividir otra vez entre dos, fibras cortas y fibras largas, ¿verdad? ¿Está? Pero en general dentro de un mismo hemisferio. O sea, todas las fibras que se conectan y se relacionan entre sí en un mismo hemisferio son las fibras de asociación, ¿sí? De un hemisferio a otro, ¿está? O sea, perdón, en el mismo hemisferio, pero de un lóbulo a otro, entonces esas se llaman fibras de asociación, ¿sí? Pero dentro de un mismo hemisferio. Y las fibras de proyección son las fibras que en general tienen dos tipos de fibras, ¿verdad? Las aferentes y las eferentes, ¿sí? Que en general van del tallo cerebral, no tenemos ninguna foto del tallo, bueno, del tallo cerebral a alguna parte de la corteza. Y esa información se procesa y vuelve otra vez como una fibra eferente al tallo otra vez. ¿Está? Entonces son fibras que van y vienen, interconectan con el tallo. ¿Está? Esas son eh, las fibras de proyección. ¿Está? Entonces, prácticamente esas son lo que encontramos dentro de un hemisferio cerebral, ¿sí? Son las cosas que vamos a encontrar dentro de los hemisferios, ¿no está? Y vamos a nombrar algunas funciones, por decir así, importantes, ¿verdad? En general, el tálamo, por ejemplo, em, da, generalmente recibe los impulsos sensitivos del lado contrario del cuerpo, ¿verdad? ¿Está? Entonces, localiza, discrimina o, o por decir así, recibe toda la información de lo que es tacto o una discriminación táctil, pero ligera, fina. ¿Está? En cambio, por ejemplo, el subtálamo, que tiene que estar relacionado con el tálamo, pero más abajo, porque después van a ver las subdivisiones otra vez, generalmente se relacionan con los núcleos motores extrapiramidales. Acuérdense que nosotros ya vimos en vía motora las vías que eran piramidalismo y extrapiramidalismo, ¿verdad? Las que daban por lo menos. ¿Está? Entonces, estos que corresponden al subtálamo nos van a dar también relación con, por ejemplo, con los movimientos, pero movimientos enérgicos, involuntarios, ¿está? Movimientos bruscos, grandes, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente se va a relacionar con el tálamo, ¿está? Y en general, la glándula pineal, por ejemplo, esto, acá es el cuerpo pineal de la glándula pineal, ¿verdad? Se va a relacionar en general, em, con, eh, con las hipófisis, ¿verdad? En general, inhibe o influye en relación con la hipófisis, pero en la secreción de sus hormonas. Acuérdense que para nosotros la hipófisis era una glándula endocrina que secreta hormonas, ¿verdad? Entonces, prácticamente la que va a estar inhibiendo que se secrete o no se secrete esas hormonas va a ser función de la glándula pineal, ¿está? Y lo mismo, por ejemplo, pasa con el hipotálamo, ¿verdad? Que también está relacionado en esta zona, tálamo, tálamo, hipotálamo, ¿está? Eso también está relacionado con una cadena en la parte endocrina, ¿sí? Prácticamente em, es una sola unidad lo que sería el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque al contrario de lo que hace la glándula pineal que inhibe su secreción de la hipófisis, ¿verdad? El hipotálamo lo que va a hacer es secretar las hormonas de la hipófisis, ¿está? O sea, prácticamente la hipófisis es súper importante, pero siempre hay alguien que le manda, ¿verdad? O sea, si no es la glándula pineal que le está mandando para inhibirle, va a ser el hipotálamo que le está enviando para que secrete sus hormonas, ¿está? Y la corteza en general se relaciona
con varias cosas, ¿verdad? Em, Atención, comportamiento, ¿está? Y en general también da lo que sería, por decir así, si tenemos una lesión, van a dar lo que sería las paresias, ¿verdad? O sea, que no pueda mover un cierto lugar y en general son contralaterales, ¿está? Los ventrículos laterales, ya dijimos, forman lo que sería em, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si en general este ventrículo lateral está obstruido, por ejemplo, da, no sé si ya escucharon alguna vez la hidrocefalia, ¿verdad? Que es que se hinche prácticamente estos ventrículos, ¿está? ¿Por qué? Porque se llena de líquido que no puede ser drenado, ¿está? O sea, no puede salir a través de los agujeros porque están obstruidos, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que hacer una especie de catéter que conecte esto con el peritoneo para poder prácticamente de una forma, decir así, fisiológica, tratar de liberar ese líquido que nos está cruzando porque hay una obstrucción, ¿verdad? Esos son los ventrículos laterales, ¿verdad? Entonces son los formadores del líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Y están los núcleos basales, ¿verdad? En general, los núcleos basales vamos a dar más adelante, ¿verdad? Generalmente también están relacionados a la sensibilidad, ¿sí? Y bueno, vamos a ver más adelante, es em, muy fino ya eso, ¿está? Y en general, em, las enfermedades degenerativas, por ejemplo, de lo que es el encéfalo en sí, por ejemplo, cuando hay más edad, comparando lo que es una tomografía de un joven con un adulto, se van a ver las enfermedades degenerativas, ¿verdad? Estos surcos se van a ver mucho más marcados, entonces las circunvoluciones van a parecer más pequeñas, ¿está? Entonces, cuando uno ve la tomografía de a ver un poquitito, de un joven, prácticamente uno ve así, con muchas circunvoluciones y los surcos son bien marcados, pero más chiquititos. En cambio, en el adulto se ven estos surcos con mucho más espacio y las circunvoluciones se ven chiquititas. Entonces, esto va a ser la enfermedad degenerativa, por ejemplo, del Alzheimer, ¿verdad? En- y da los síntomas de acuerdo a las zonas donde están más dañadas, ¿verdad? O sea, de si es frontal, parietal, temporal o tal vez occipital. Entonces, de acuerdo a la zona, van a ir dando eh, síntomas diferentes, ¿verdad? O eso se va agravando porque justamente es una enfermedad degenerativa. ¿Está? Mm, bueno, esto es un corte coronal, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo que vemos en este corte, vemos también en este corte que es coronal, o sea, prácticamente, por decir mal hablando y pronto quitamos lo que es la cara y le miramos igual de frente, ¿verdad? Vemos acá el lóbulo frontal, esto va a ser el temporal y el occipital que tiene que estar más abajo que ya no vemos en este corte, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver la cabeza del núcleo caudado, por ejemplo. ¿Está? Acá vamos a ver otra vez a los ventrículos laterales, que dijimos que hay uno por cada hemisferio y en este caso lo que vemos es el asta anterior nomás. Vemos otra vez la rodilla del cuerpo calloso, está el surco longitudinal, que está también cortadito en una sola zona, el surco lateral, que dijimos que dividía la región temporal de lo que es el parietal, el núcleo lenticular, que era parte de los núcleos basales, y el quiasma óptico, ¿sí? Acá se ve, sí, ya los tractos ópticos, el quiasma óptico en realidad, ¿sí? Si vemos otra vez eso acá, el quiasma óptico, a ver un poco, tiene que relacionarse más o menos con el cuerpo calloso. A ver, acá. Más o menos el quiasma óptico tiene que estar en este lugar, ¿sí? Y también la glándula hipófisis. En un corte
generalmente así, sagital y en el lado medial, generalmente se ve en el quiasma óptico y también la glándula hipófisis, ¿está? Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que recordar que tienen cada uno de los hemisferios, ¿está? Entonces yo corto esto y voy a ver todo esto, ¿sí? En un corte medial, en un corte también, perdón, sagital, en un corte sagital, pero el lado externo y en la cara medial vamos a ver esto, ¿está? Y en un corte prácticamente horizontal o transversal vamos a ver todo esto, ¿está? Porque esas cosas sí se ven en lo que sería la práctica en la morgue, ¿está? Y cómo se van relacionando entre sí. Por lo menos la figura, eh, por decir así, la figura fotográfica es lo que ya tienen que tener porque cada una de estas cosas vamos a ir dando otra vez en su momento. ¿Está? O sea, cuando damos núcleos basales vamos a hablar de las relaciones. Cuando damos tálamos vamos a hablar de las relaciones entre sí. Lo mismo cuando damos cerebelo, todo, pero uno tiene que tener esta memoria fotográfica para recordar la zona. ¿Está? No sé si hay alguna pregunta, algo que no se entendió. Profe, Sí, vos mencionaste el tema de la sustancia blanca que hay de tipo comisural de las fibras, ¿verdad? sí. Y esas son las que se relacionan el hemisferio con el cuerpo calloso y también puede ser con los núcleos y todo eso. Las estructuras que están por dentro, que son de sustancia gris. Sí, 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 también. Sí, 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 también. Pero en general cada uno de ellos tiene nomás sus conexiones en teoría directa, ¿verdad? Pero, por supuesto, las fibras están ahí, se pueden intercomunicar, ¿verdad? Pero en general es así, ¿verdad? Las fibras comisurales en general se relacionan con parte de lo que sería el hemisferio con el cuerpo calloso, la comisura anterior, está esto que se llama fornix, ¿verdad? Está, pero prácticamente las fibras están ahí, ¿verdad? O sea, como relación directa anatómica, sí, pero las fibras, las que llevan información, se relacionan entre esas que nombramos, ¿verdad? Una parte del hemisferio con una de estos del cuerpo calloso, el fornix, ¿está? Pero sí, una relación anatómica directa tienen con los núcleos basales, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente acá está dividiendo, ¿verdad? ¿Está? Entonces, una relación directa anatómica sí tiene. Entiendo, profe. Gracias. Dale. Eh, Otra pregunta. Creo que no, profe. Bueno. Ah, y acá también nos faltó algo, ¿verdad? Que es parte del cuerpo calloso. En general, acá en esta imagen se ve, ¿verdad? Se dobla prácticamente acá y se dobla prácticamente hacia acá también, ¿verdad? El cuerpo calloso hace como dos giros, ¿verdad? O sea, es prácticamente como que se dobla en dos partes. Y eso también tiene un nombre específico, ¿verdad? O sea, acuérdense que estos son fibras, ¿verdad? Que están formando esa imagen que nosotros vemos, ¿está? Y a esto que se le llama, prácticamente está relacionado con el lóbulo frontal y en la parte de la rodilla se le llama forceps menor, ¿sí? Y lo mismo pasa acá hacia atrás, ¿verdad? Con relación al lóbulo occipital. Se llama forceps mayor, ¿está? Que prácticamente está hacia las fibras, como dijimos que se llama esta zona esplenio, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que diferenciar. Estas son como que las fibras se doblan y forman otro trayecto, ¿sí? Fíjense que prácticamente están uniendo todos los lóbulos y encima el cuerpo calloso une otra vez este hemisferio con el de al lado, ¿está? Aparte de comunicar todos los lóbulos, comunican otra vez con el hemisferio de al lado, ¿está? O sea, prácticamente es súper importante
la función que cumple de comunicar entre sí. Ahí está. Y acá también, ¿verdad? Esto es lo que es prácticamente el núcleo lenticular, el núcleo admiralino, ¿sí? Y prácticamente acá está la cola, el núcleo caudado, ¿sí? Acá está el cuerpo, el núcleo caudado, y acá está la cabeza. Esto que corresponde prácticamente también a los núcleos basales, acá se ve en otra imagen, así partidos, ¿verdad? Esto, entonces prácticamente tenemos que conocer esto y tenemos que conocer también en la imagen lateral, ¿verdad? ¿Está? La imagen lateral y encima otra vez, esto es medial, ¿verdad? Hacia el lado externo no vamos a ver todos estos cortes, ¿está? Prácticamente los cortes mediales que corresponden al corte lateral de los hemisferios son los que nosotros estudiamos, ¿verdad? Acá tiene que estar pegado el otro hemisferio y esto no se ve, ¿está? Entonces, y esto es un corte total transversal, ¿verdad? ¿Está? Entonces, prácticamente esos son los que nosotros vemos, ¿sí? Los cortes laterales mediales son los que nos interesan, ¿está? ¿Alguna otra pregunta? Hoy que dieron con el profe Román, ¿hasta dónde llegaron? Circunvoluciones. Circunvoluciones y surcos. Sí, profe. Repasamos todos los de los 4 lóbulos. Ya. Bueno, prácticamente si hablamos del hemisferio, hablamos nomás luego de las circunvoluciones y de los surcos. ¿Está? Entonces, si hablamos de los surcos y las circunvoluciones, vamos a hablar necesariamente también de los lóbulos, ¿verdad? O sea, del hemisferio. ¿Está? Entonces, eh, aprovechen que más o menos se relacionan los temas, ¿verdad? Y se repite. ¿Está? Tienen que ir leyendo un poquitito ya. ¿Está? Y acuérdense, mañana, la entrega mañana es con cámara encendida. ¿Está? Mañana, no, ustedes no tienen Y mañana su nosotros nos entrega. vamos a la... El viernes, profe. Sí, el viernes, cámara encendida, las entregas. ¿Está? Van a ser preguntas variadas, preguntas cortas y más o menos son 4 o 5 preguntas por alumno. ¿Está? Bueno, Sí, profe, profe. gracias. Gracias. Dale. Ah, y la nota va de responde más o menos, ¿verdad? O sea, responde una cierta parte, pero no responde todo. Y lo otro es no responde. ¿Está? Entonces, de acuerdo a eso se les va a calificar. ¿Sí? Bueno. ¿No hay preguntas? La próxima clase del lunes es sobre fisiología de la médula, ¿verdad? A ver, un ratito, profe. Sí. A O ver, de qué trata el próximo lunes. yo creo que había entrega, profe. Me voy a fijar un ratito. Sí. Sí, entregas, profe.
¿Entrega de la parte de fisiología del dolor o de qué más? Entrega, en realidad, a la mañana va a ser prácticamente lo de la primera semana y en la tarde va a ser lo de la siguiente semana, que es esta O sea, semana, a la tarde. entrega sobre dolor y temperatura, las vías Sí, de fisiología. ya es ¿También, temperatura, sí. también es oral? ¿También es oral o es Oral, escrita? oral, profe. ¿Y cómo si son 46? Vamos a dividir por grupitos. Dios mío. De a 4 de a 5 más o menos. Ya. Súper. Y creo que estoy viendo para tener, o sea, para que la entrega ISTO en realidad sea escrita de 5 puntos más o menos. Pero eso porque no tenemos docente de ISTO nomás en nuestro horario. Pero, pero sí, las otras entregas que tienen sus docentes, sí, van a ser orales. Oral. Sí, Profe Jazmín, sí, la entrega del viernes entonces va a entrar otra vez el lunes a la mañana. sí, sí. Pero O sea, el tema. el tema, este viernes es solo oficio, ¿sí? Y Sí. el lunes va a ser oficio con ISTO y anatomía a la mañana, semana uno. Y en la Pero tarde va a va a ser ser semana, fisio segunda semana, profe, ¿verdad? la segunda semana va a ser en la tarde. O sea, es como que van a repetir el tema, les conviene. En la mañana se repite el Ah, ya, tema. vamos a repetir. Ya, Sí. ahí, eso es lo que quería hacer. Ujú. Profe, disculpame, no Sí, entendí yo bien. Este viernes solo temas de fisio para la entrega. sí, solo Son los oficio. temas, solo fisio, primera semana. Solo oficio, primera semana. Así Y mismo. lunes la misma cosa otra vez a la mañana y a la tarde va a ser segunda semana de fisio, histo y anato. Sí. Y en la mañana también hay anato, primera semana. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Esto es lo que hasta ahora todavía no dimos, profe. Listo. Ah, no, y porque comienza con embrio. Pero ¿y dieron la semana pasada la teórica? Embrios sí dimos. Embryo, profe. Sí, y embrio es realmente lo que van O sea, embrio es lo que entra por histo entonces. Sí, embrio entra como capítulo de esto en realidad. Sí, así mismo. Profe, tengo una consulta. Sí. Entonces, este viernes, ¿en qué horario rendimos fisio? ¿Y cómo va a ser el examen? ¿Va a ser oral, pero no van a dividir en grupos? ¿Cómo será? Sí, va a ser oral y se van a dividir probablemente en grupos. Todos van a estar con las cámaras encendidas y se le va a preguntar más o menos 4 a 5 preguntas por alumno. Después se van a cambiar de grupo probablemente. Los profes se van a encargar de enviarles a un aula o a otra. Profesora, ¿y después tenemos clase o únicamente hacemos esa entrega y no tenemos nada? No, este viernes sí hay una clase. Hay una clase, creo, que va a faltar terminar, entonces se va a terminar esa clase y después se va a dar la entrega. Ujú. ¿Está todo Profe, y el claro? lunes, no, profe, y el lunes a la tarde solamente es fisio segunda semana, no es anato ni histo segunda semana. No, todos son integrados, integrados. A la A la mañana primera tarde, semana, sí, y a la tarde también, segunda semana. ok, gracias.
Dale. ¿Está todo claro? ¿Y el del viernes solo oficio, profe? Solo oficio. Sí, solo oficio. Acuérdense que en neuro em, es como era anatomía en Morfo 2, ¿verdad? El peso de lo que es Morfo 3 prácticamente está basado en lo que es fisio. ¿Está? Fisio lleva prácticamente el semestre. ¿Está? Prácticamente nosotros la anatomía también tenemos nuestros temas, pero enfocamos mucho también la parte fisiológica, ¿verdad? Entonces, fisio en realidad marca el semestre. Profe, y lo que vamos a rendir el viernes en fisio, ¿verdad? Ya no va a entrar el lunes. Sí, entra el lunes de nuevo. Ah, igual, la semana 1 de fisio. Sí, en la mañana. Ah, bueno, profe. ¿Está? Dale, gracias, pues. Dale. Bueno, ¿está todo claro? Sí, profe, gracias. Profe, Dale. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Nos vemos Pasen bien. mañana. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao, profe. Nos vemos. Dale. RIP.